un placer estar aquí con ustedes. Jorge, muchas gracias por la invitación y pues a todo el equipo de Itaú por tenernos en cuenta. Pues vamos a hablar claramente de un tema relevante para nosotros, que es la relación entre Colombia y Estados Unidos. En tus palabras, María Claudia, esta es una relación que es de interés nacional, de más de 200 años y que trasciende los canales oficiales y diplomáticos entre los gobiernos, donde claramente el sector privado juega un papel fundamental. Quisiera arrancar por preguntarte cuál es el termómetro de la relación entre Estados Unidos, la región y con Colombia en particular. Definitivamente, y creo que todos los días desde el enero de este año, Estados Unidos volvió a ser parte importante de la agenda, no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica y a nivel internacional. Desde la entrada del presidente Donald Trump en su segundo mandato, ya son más de 120 órdenes ejecutivas que se hicieron en 20 días, más o menos, mientras que los presidentes anteriores en 43 días llegaron a ser 30. Entonces, sí hay una connotación importante desde el punto de vista de Estados Unidos y las acciones que se están tomando desde la presidencia de Donald Trump. La región no es ajena a estas acciones. Por supuesto, sigue siendo estratégica, pero al mismo tiempo hay una relación que se viene dando en acomodo y no es ajeno a lo que se viene dando a nivel internacional, no es aislado, hace parte del mismo proceso. Y eso no solamente tiene una competencia relacionada con esas órdenes ejecutivas o Donald Trump per se, estamos hablando de un movimiento que viene varios años atrás, que es ese cambio o esa transición que se ha venido dando de un sistema liberal desarrollado o organizado dentro de unos parámetros con árbitros y con normas, digamos, establecidas a través de organismos multilaterales, a un multilateralismo que hoy en día está más regido por la fuerza, que es la que determina cuáles son las decisiones que se toman, y el poder, de una u otra forma, es quien da o determina lo legítimo. Y en ese sentido también incluye dentro de este proceso el plurilateralismo que ha salido en los últimos años, y es ese multilateralismo que se hace basado en la fuerza y en el poder. Cómo se puede bajar a un relacionamiento entre países ya ahora aún más específico, dado por temáticas, por sectores. Estamos viendo relacionamientos de países no solamente por una connotación de geopolítica, sino que ahora se busca ese relacionamiento de países también por temáticas importantes. Estamos hablando de las tierras raras, minerales críticos, tecnología en especial, que obligan, como son parte importante del desarrollo y que se están volviendo críticos en el proceso de desarrollo de los países, se vuelve cada vez más importante. Y en este contexto, pues efectivamente Latinoamérica sigue siendo estratégica para Estados Unidos. Cuando uno mira en los temas, por ejemplo, comerciales, el 25% del comercio o de la venta de Estados Unidos se hace a Latinoamérica y el 20% de lo que compra Estados Unidos es de Latinoamérica. Entonces hay un relacionamiento que se mantiene, hay un relacionamiento que definitivamente sigue estando dentro de esa estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, ese relacionamiento también está enmarcado en este proceso de multilateralismo, plurilateralismo y al mismo tiempo en una connotación de geopolítica relacionada a las ideologías más que a los temas económicos. La política definitivamente delinea hoy en día las acciones económicas y cada vez más las tomas de decisiones son alineadas a la política más que a la economía. Muy similar a lo que planteas, el 30% de nuestras exportaciones tiene como destino Estados Unidos, el 25% de nuestras exportaciones tiene origen Estados Unidos y hoy en día Estados Unidos es el principal inversionista en términos de inversión extranjera directa. Dentro de las diversas temáticas que hoy en día gobiernan esa agenda bilateral, uno de los temas más relevantes que se ha discutido este año y que nos ha hecho sufrir es la discusión arancelaria, no solo a Colombia, pero pues a los diversos países en el mundo. Estamos hoy en día en una situación de un arancel recíproco del 10%, que frente a algunos países de la región se denota competitivo y de hecho hace algunos días se abrió una puerta adicional para que eventualmente para algunos productos ese arancel bajara a cero.
¿Cuál es tu opinión sobre eso? Para nuestros exportadores, muchos de los cuales están acá, el impacto real que se está viendo en esa materia, ¿cuál es? ¿Cuántos de los que están aquí exportan? ¿1? ¿10? Por ahí. ¿20? 10. ¿Por qué les pregunto? Porque sería interesante conocer los sectores en los que están, porque no es un tema, el resultado y el impacto del 10% de arancel uno tiene que ponerlo dentro de la connotación y el contexto de lo que implica ese arancel a nivel internacional, no solamente para Colombia. Podemos decir que el nuevo 0% arancel es el 10%. ¿Por qué? Porque niveló la cancha de juego en un 10%. Todos los países parten de 10% de arancel. Y cuando uno mira la canasta exportadora de Colombia, realmente son más las oportunidades que los desafíos que ha tenido. De hecho, desde la Cámara hicimos un análisis y el 82.7% de nuestra canasta exportadora tiene más oportunidades que desafíos. Tenemos una participación importante de productos agrícolas como es el aguacate, el cacao, pescado, limón Tahití, que sí tienen una implicación importante, pero no por el 10%, sino porque México y Canadá no tienen arancel del 10%, sino que se les mantuvo el 0% a través de una negociación que hicieron basado en el acuerdo comercial que tienen con Estados Unidos, donde les permitieron que todos los productos que son de norma de origen establecidos en Canadá y México pudieran entrar con el 0% arancel. ¿Eso qué quiere decir? Que desde México más del 60% de la canasta exportadora entra con 0% arancel y Canadá más del 38%. Nosotros podríamos hacer lo mismo si hubiéramos arrancado una negociación a tiempo. Nuestra negociación arrancó el 16 de julio, nunca es tarde como dicen, pero todos los días es cómo nos mantenemos en el juego. Ese 82.7% le ha dado oportunidades y se han crecido las exportaciones colombianas. Estamos viendo que en lo corrido del año entre enero y julio el crecimiento de las exportaciones es un 8%, mientras que el crecimiento de las exportaciones al mundo de Colombia es del 1%. Y el sector agrícola, que es una de las variables que Colombia está aprovechando de forma importante porque hay unas ventajas muy importantes relacionadas con otros países que tienen aranceles mayores a lo nuestro, está creciendo un 31%. La nueva orden ejecutiva, como mencionaba, efectivamente que salió el 5 de septiembre, le da una ventana adicional a Colombia. Es una ventana que se abre, pero no se abre por sí sola. Hay que abrirla, hay que empujar, hay que trabajarla y hay que hacer la gestión. Y en ese sentido, pues tenemos 4 variables, lo establecieron en 4 sectores para poder aprovechar y hacer una negociación entre países uno a uno en que les permitieran, basado en esos 4 sectores, bajar los aranceles a 0%. ¿Cuáles son los sectores? Está el tema aeroespacial, con algunas partes de automotriz, está el tema de minerales raros, minerales críticos, recursos naturales, está el tema farmacéutico y genéricos y está el tema agrícola. Mencionaba anteriormente, nosotros tenemos un crecimiento del 31%, tenemos desafío en 4 productos que son importantes para Colombia dentro del mercado de Estados Unidos, que bien sería ese 0% arancel si se hace ese proceso de negociación con Estados Unidos. Obviamente no hay comida gratis en ninguna parte ni en ningún relacionamiento y parte de lo que hay que trabajar en ese sentido es cómo lograr a través de una negociación que ya tiene unos parámetros establecidos dentro de esa orden ejecutiva, donde dice que va a haber una negociación país a país. No es automático, o sea, no se da el 0% automático a los países, sino que tienen que entrar en esa negociación, que adicionalmente tiene que haber un proceso de trabajo conjunto sobre los intereses de los 2 países y se tiene que trabajar en un costo-beneficio para Estados Unidos y para el país que se está negociando, temas de seguridad y temas de defensa industrial. Esas son las 4 variables. Colombia pues tiene varias cosas para ofrecer, de hecho, y podría comenzar una negociación rápidamente con temas que ya pueden ir entregando para poder bajar ese arancel 0%, pero al mismo tiempo pues ese proceso hay que, de gobierno a gobierno, no se puede hacer de gremio, ni de cámara, ni de empresa, toca gobierno a gobierno y que el gobierno del presidente Petro pues quiera entrar en esa negociación. Sí, claramente, como decías, la discusión política está gobernando parte de la agenda, obviamente, bilateral. El segundo elemento sobre el cual quisiera
que discutiéramos y sobre el que nos encantaría escuchar tu opinión es el tema de la certificación. Me gustaría saber en este momento cuál es el escenario al cual le asignas tu mayor probabilidad y cuáles son las implicaciones que nos supondría ese escenario. Se puede, aquí al doctor le puedo mirar y decir, ¿podemos saber cuánto va a caer el dólar o va a subir el dólar mañana? No, lo mismo pasa con la desertificación. La desertificación, y para ponerlo como, tratar de decirlo de forma clara y corta, la desertificación es un proceso unilateral por parte de Estados Unidos, donde de acuerdo a las acciones, a 5 criterios que han establecido por ley en Estados Unidos desde el 2002, se establece si un país está cooperando o no dentro del tema de seguridad y narcotráfico, y de acuerdo a eso se les dan unos recursos de cooperación o no se les dan los recursos de cooperación al país. A través de los años, esa desertificación ha ido evolucionando y ya no solamente es un tema de narcotráfico y de temas relacionados con cultivos ilícitos, también incluye ahora temas de derechos humanos, comercio, trata de personas y también relacionado con temas de riesgo país y de percepción a nivel internacional. ¿Qué sucede con la desertificación? Y es que hay 2 procesos que pueden pasar y que ya Colombia de hecho ha tenido los 2 procesos. Uno es 1996-97, donde fuimos desertificado, una desertificación leve, lo que implica que Colombia no fue un país que fue, digamos, por parte de Estados Unidos, de decir, ha cumplido con los requerimientos de esos criterios y por lo tanto no nos quitaron toda la cooperación que se tenía, pero sí hubo una reducción de cooperación, sí hubo un proceso de limitación, por ejemplo, de aprobación de créditos en organismos multilaterales, en aquellos sobre todo donde Estados Unidos tiene una mayor injerencia o puede llegar a tener veto dentro de los mismos. Al mismo tiempo también se aumentó el riesgo país y se dio un incremento del travel warning en el tema de turismo. Basado en eso, pues obviamente el impacto en su momento fue importante para Colombia. O puede haber una certificación por interés nacional que Estados Unidos puede decirnos, Colombia, usted no está cumpliendo, usted no está haciendo lo que se requiere en cultivos ilícitos, en extradición, en cumplimiento de justicia, en cooperación internacional y en temas de voluntad política para erradicar y luchar contra el narcotráfico, pero por ser un tema de seguridad nacional de Colombia, de Estados Unidos, voy a certificarlos y voy a ponerles una condición para mantenerles esa certificación. De muchas reuniones que hemos tenido y de trabajo que hemos podido hacer desde el 26 de enero de este año, tenemos sobre la mesa la posibilidad, y es una posibilidad real, que nos lo han dicho varias personas del Departamento de Estado, que Colombia puede tener una certificación por interés nacional. Y creo que el ejercicio se ha venido trabajando de forma importante desde el punto de vista de gremios como nosotros, que hemos estado constantemente mostrando acciones y argumentos para lograrlo, pero también desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, la canciller Laura Sarabia, se hizo un trabajo importante para mostrarle al gobierno de Estados Unidos que efectivamente se quería avanzar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es suficiente la buena voluntad, sino las acciones. Y hasta el momento pues tenemos pocas acciones relacionadas con cultivos ilícitos, que es lo que más pesa dentro de este proceso de certificación. Al mismo tiempo tenemos un incremento de las incautaciones, pero que cuando se hace una correlación con los cultivos ilícitos, pues efectivamente se han incautado más porque hay mucha más coca en el país, lo que esa correlación disminuyó comparado con el tiempo cuando fue presidente Donald Trump. En el tema de extradición, que es otra de las variables, se ha aumentado las extradiciones. Sin embargo, en los últimos meses el presidente Petro ha mencionado que ha puesto en pausa algunas extradiciones solicitadas por Estados Unidos, lo cual no suma sino que resta, y también la voluntad política dentro del proceso de acciones que permitan hacer una lucha contra el narcotráfico teniendo en cuenta la paz total, pues tampoco le suma positivamente a eso. Entonces,
¿Por qué no les digo qué opino sobre la desertificación? Porque definitivamente solamente el presidente Donald Trump es quien toma esa decisión. El proceso es un proceso largo que comenzó el año pasado y que el Departamento de Estado, Marco Rubio, y el director del National Security Council, que también es Marco Rubio, le presentan al presidente la opinión que tienen frente a los países que están incluidos en la lista de mayores para ser desertificado, pero es el presidente Donald Trump el que toma la decisión. Y sabemos que por temas racional, Colombia podría tener, porque nos lo han dicho, la certificación por interés nacional, pero con la imprevisibilidad que tenemos tanto aquí como allá, pues las posibilidades son 50-50. Muy claro. Muchas gracias. Siento no poderles decir, no nos van a desertificar, creo que es una bola de cristal. Definitivamente hay argumentos importantes, y eso sí les puedo decir, hay argumentos importantes para que Colombia sea certificada por interés nacional, que Estados Unidos ha entendido la necesidad de mantenerle a Colombia cooperación y sobre todo en un año electoral tener la tranquilidad de que una desertificación no sea utilizada como un insumo para elecciones. Y eso ha sido muy importante dentro del proceso de la comunicación que hemos podido llevar. Muchas gracias. Me gustaría hablar del nearshoring contigo. Claramente México logró capitalizar de manera importante esa oportunidad y hace unos años en Colombia se planteaba como una opción bastante positiva y que podría generar flujos de inversión y crecimiento adicional frente al PIB que nos comentaba el doctor Villar. Sin embargo, uno siente que el barco nos pasó por delante y que la oportunidad se nos fue. ¿Es así o consideras que todavía tenemos un chance? ¿Qué nos faltó? No se nos ha ido. De hecho, está transformándose esa oportunidad de una forma importante. Sí se nos puede ir si no le ponemos atención a ese barco que está pasando al frente de Colombia en este momento. ¿Y por qué digo al frente de Colombia? El tema del nearshoring no hay que entenderlo como relocalización cercana, porque realmente no es una relocalización cercana. El nearshoring, independientemente de las variables que se han dicho, es más una relocalización por oportunidad, no necesariamente cercana, porque hoy estamos viendo que ese nearshoring para Estados Unidos, ¿a dónde se fue el 10% que se redujo de importaciones de China? Se fue para Vietnam, para Indonesia, para países en Asia que no están cercanos a Estados Unidos. El único cercano que realmente aprovechó fue México, por unas variables que es que las empresas americanas ya llevaban mucho tiempo dentro de México haciendo un proceso y creando ecosistemas para hacer ese proceso de nearshoring. Entonces, ese nearshoring como tal no hay que entenderlo como una cercanía geográfica, hay que entenderlo como una cercanía de oportunidad en donde yo puedo trasladar, relocalizar, que mantenga los costos o en algunos casos no solamente los costos, sino la logística que sea igual de eficiente a la que se tenía con China. Pero la oportunidad que se está pasando por al frente no es de nearshoring, es de friendshoring. Y eso es una variable que entró hace más de 3 años, no es nueva tampoco, comenzó desde la primera época de Donald Trump, que se fue consolidando con Biden por el mantenimiento de los aranceles a China. ¿Y qué quiere decir friendshoring? Friendshoring es una relación que sea más cercana ideológicamente, pero ojo, no necesariamente es un tema político, es un tema que no descuide la logística también. Entonces, ahí entra Colombia a tener las dos variables. Nosotros tenemos, independientemente de las discusiones por redes sociales y de las propuestas que haga el presidente Petro, la realidad económica y comercial entre los dos países se ha mantenido y se ha crecido. Hoy estamos viendo mayores oportunidades. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos viendo empresas que anteriormente era muy difícil traer a Colombia, que nos decían, yo no voy a relocalizar en Colombia, que ya están diciendo, muéstrenme las empresas que estén relacionadas con este producto, porque necesito relocalizar en Colombia. Necesito no solamente el tema de una logística eficiente, costos eficientes, sino también en el tema de política. Estamos viendo que esa
geopolítica cada vez más direcciona esa necesidad. Y Colombia en este momento tiene al frente esa oportunidad. ¿Qué necesitamos? Uno, tenemos que dejar de hablar del potencial y tenemos que hablar de la capacidad instalada. Nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de lograr posicionar a Colombia con proyectos. No es solamente decir tenemos el potencial, tenemos el talento, tenemos la ubicación geográfica, tenemos un Estado de Derecho, una democracia que hoy en día cobra más importancia y hay que defenderla y hay que seguirla defendiendo, pero también tenemos que lograr dentro de ese proceso generar acciones que hagan una buena gobernanza no solamente nacional, con las regiones. Las regiones en este proceso son determinantes porque van a poder ofrecer oportunidades en diferentes departamentos de nuestro país que pueden darles ventajas frente a otros países. El talento sin lugar a dudas es importante. El tema de la seguridad jurídica, confianza y certeza, pues indispensable. La seguridad física también. Pero sobre todo hay un tema que Colombia siempre se raja y es en el tema de las políticas, en la implementación de las políticas. Tenemos todo tipo de políticas a nivel nacional. De hecho, algunas que son vanguardistas. En inversión extranjera, más todavía en algunos casos. Pero cuando se va a implementar esa política, no aplica. Porque cada año y medio tenemos una nueva reforma tributaria. Tenemos ahorita reforma a la salud, reforma pensional, el tema de la reforma laboral, que en este momento hizo un cambio importante dentro de las variables de competitividad del país. Al mismo tiempo, tenemos variables que no permiten que Colombia pueda tener una política que se pueda implementar de acuerdo a lo que está establecido y que se pueda llevar adelante, que le dé certeza y confianza. Y en ese sentido, pues hay que trabajar para que se pueda lograr que Colombia pueda volver otra vez a ser ese país que muchos decían que era aburrido porque se sabía qué era lo que estaba pasando, cómo estaba pasando y qué era lo que tenían para poder proyectar a largo plazo, pues esos proyectos que efectivamente se pueden atraer a Colombia. Mencionaste muchos temas que son importantes de cara a volver a Colombia más competitivo en materia de inversión extranjera directa y volver a generar esa confianza inversionista. Dentro de tu última respuesta mencionas varias veces a un país con cuya relación me encantaría preguntarte y con esto finalizar este panel, y es con China. China claramente ha demostrado un interés a lo largo de las décadas por activos estratégicos de la región. En Colombia entra un poco más tarde, pero hoy en día es un actor relevante y la relación existente entre China y Colombia es evidente. ¿Supone algún riesgo dicha relación frente a nuestra relación con Estados Unidos? Es un tema realmente apasionante el de China, sobre todo cuando uno es la directora de la Cámara Colomboamericana. Y cuando uno sabe también que tanto para demócratas como para republicanos, China es un tema de seguridad nacional. No es un tema menor, no es un tema solamente que estamos hablando de chips ni de seguridad tecnológica, es un tema que abarca toda la seguridad nacional de Estados Unidos. Y no es nuevo, China viene siendo un tema de seguridad nacional desde hace más de 15 años para Estados Unidos. Ha venido evolucionando, por supuesto, y con el presidente Donald Trump es una prioridad aún mayor. Colombia en todos estos años pues ha venido teniendo una relación con China. De hecho, cuando yo fui ministra de Comercio, Industria y Turismo, fui 3 veces a China a negociar unos acuerdos recíprocos relacionados con diferentes productos, incluido el aguacate. De hecho, en el 2019 se aprobó que Colombia pudiera exportar aguacate a China. Y lo que pasa con China es que hay muchas promesas, pocas realidades. Desde el 2019 tenemos la aprobación del aguacate para llevarlo a China, pero desde el 2019 estamos esperando que China venga a Colombia para que apruebe las fincas y que se haga la trazabilidad que permita llevar el aguacate a China. No lo hemos podido hacer. Y al mismo tiempo pues tenemos que hablar de las ventajas que le puede dar China a Colombia versus las ventajas que le puede dar
Estados Unidos a Colombia. Tú mencionabas que para nosotros las exportaciones son el 30% de nuestras exportaciones, pero no solamente es el 30%, son más, de hecho, de enero a julio son más de 8.000 millones de dólares. Las exportaciones nuestras a China son 114, de hecho 921 millones, o sea, 8 veces más exportamos a Estados Unidos. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando que de Estados Unidos recibimos el año pasado 5.500 millones de dólares, de China recibimos 114 millones de dólares. O sea, estamos hablando de unas cifras que son totalmente incomparables. Pero sí estamos hablando que, por ejemplo, de China se aumentaron las importaciones en un 41%, están llegando ya casi a 8.000 millones de dólares entre enero y junio, con un déficit que tenemos nosotros con China de 7.000 millones de dólares. O sea que si uno pudiera decir, obviamente esta matemática no se hace, perdónenme los economistas, aquí miro a Mauricio Reina para que no me regañe, pero uno podría pagar las importaciones de China con las exportaciones de Estados Unidos. Son lo mismo. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner sobre la mesa, en una política exterior que se ha venido trabajando desde Colombia en más de 45 años de relación con China, sin tener que alinearse a ideologías, ni tampoco poner sobre la mesa la soberanía nacional del país. China es un país que no es una economía de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va por las reglas de transparencia, no se va por las reglas de cumplimiento del comercio, ni ninguna regla que nosotros sí estamos cumpliendo y que hace una competencia pues desleal versus a un comercio con el que se tiene diferencias en ese proceso. Entonces, dentro de esto, lo importante es poner sobre la balanza cuáles son los beneficios que tenemos nosotros hoy en día con Estados Unidos versus los beneficios con China, seguir haciendo un proceso de diversificación que es necesario, seguir teniendo las relaciones con China sin lugar a duda, sin comprometer ese proceso de economía de mercado, democracia, soberanía nacional. Deberíamos de estar trabajando directamente con China en corregir las asimetrías que se deben de corregir en esa diferenciación de acciones y de comercio, inversión y relacionamiento que tenemos con China. Debemos de trabajar en buscar mejorar, sin lugar a duda, el cumplimiento para que nuestras empresas a nivel nacional no tengan que luchar contra la competencia desleal que se recibe desde el punto de vista de China, y al mismo tiempo también hacer el proceso por el otro lado de generar mensajes claros, contundentes, que no generen provocaciones a un aliado que efectivamente se ha dado beneficios para el país. Pues muchísimas gracias, María Claudia. Claramente tu intervención pues nos resolvió muchos temas sobre la relación.